Gracias, presidente. Buenas tardes nuevamente, ministro. Usted no estaba en su cubículo, honorable. Breve receso. Del canal parlamentario, seguimos pues en la discusión de este proyecto de ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 3 de 1985 que establece un régimen de interés preferencial en ciertos préstamos hipotecarios y se dictan otras disposiciones. Después de la participación del honorable diputado Juan Diego Vázquez, vamos a continuar en la segunda vuelta de la discusión de este proyecto de ley, muy beneficioso para la clase media trabajadora porque facilita obtener viviendas con un interés más bajo. De hecho, pues se ha estado pues cuestionando mucho sobre estos intereses bajos por parte de los honorables diputados aquí presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, Serrano, y es que Panamá hizo toda una revolución, que este sistema de los intereses preferenciales no existe en Centroamérica ni en Sudamérica, es único. Por eso en Panamá existieron tantas barriadas, con casas como Bello Horizonte, como Santa Librada, San Miguelito fue rescatado, el interior, la barriada La Primavera, todas esas cosas. Y esa fue en Santiago, ¿no? En Santiago, sí. Entonces eso, bueno, casas que la gente terminó pagando $35 al mes. Y esas casas hoy en día, Gary, tú que eres veragüense, pueden costar $300.000. O sea, la gente no sabe lo importante, y el panameño en lo que más invirtió, claro, fue en su casa. Y eso fue un gran paso que se hizo desde antes de que existiera el MIBI. Fito Duque fue un revolucionario en Panamá construyendo barriadas, y fue un hombre que sembró estadios en Panamá, porque fue el director del INDE y después fue ministro de Vivienda y llenó Panamá de barriadas. Por supuesto. Permíteme el proyecto de ley, que yo quería hacer una observación sobre los rangos que existen en cuanto al interés que se aplicaría dependiendo del valor de la residencia o de la propiedad que se estaría comprando. Estábamos hablando, por ejemplo, que sería el 4%, y esto es para entenderlo mejor, porque yo creo que como que no estaba muy claro, entre $45.000 y $80.000, el Estado absorbe el 4% del interés de referencia. Gabriel Silva. O sea que si el interés de referencia es 7%, Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados, ministro, su equipo de trabajo, todos los presentes. Me comentó el ministro hace poco que trae cierta información relacionada a las preguntas que hicimos en la última sesión, que me gustaría, si es posible, pueda compartir con el resto de los diputados. Por favor, ministro. Presidente, si le puede ceder la palabra al ministro. Para responder, ministro. Sí, presidente, un momentito. Sí, en efecto, diputado, en este momento, de acuerdo a las cifras MEF, la cifra en millones que estamos debiéndole a los bancos, con arrastre del 2019, es 735 millones. Cerca de 3.800 millones es lo que ha, hasta ahora, desde el momento en que la ley entró en vigencia hasta ahora, hasta la fecha,
es lo que se ha podido percibir como un beneficio para la clase trabajadora y la clase profesional. De esos 735 es lo que en este momento se está debiendo. Aquí estaba consultando unas cifras también sobre el rango donde se está moviendo más ese interés preferencial. Y si no me equivoco, está entre 80 y entre 60 y 90 mil. O sea que viviendas que estén dentro de ese rango, un poquito menos de 120, de 60 a 90 mil diputados, el 80% de la población está entrando por ese rango. Aquellas viviendas más allá de esos valores no es que son tantos. Y a medida que va subiendo el precio, cada vez son menores los beneficiarios. Pero le digo que el nicho está entre 60 y 90 mil. Continúe, colega. Gracias, presidente. Ministro, no sé si hay algo más que haya preguntado en la última ocasión que quiera compartir con nosotros. No sé si tendrá la información de, por ejemplo, cuánto desembolsa el Estado anualmente en gastos por interés preferencial. Si tendrá esa información acá usted o la representante del MEF, DGI. ¿La tienen? Tiene la palabra. ¿Cómo se llama? Tiene la palabra Cristín Yerbot, jefa de incentivo tributario del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias, señor presidente. A su pregunta, señor diputado, es importante transmitirles a ustedes la data, empezando por lo mencionado por el ministro. Actualmente le debemos a los bancos 735.2 millones aproximados. Dentro de ese monto es importante recalcar que a través de los años se ha desembolsado una gran cantidad en términos del subsidio por créditos de interés preferencial. Desde el 2014 hasta el 2023 de lo que llevamos de este año, hemos otorgado a los bancos en concepto de este subsidio 992 millones. No sé si tienen alguna pregunta, señor presidente. Si desea, se lo desglose por año. Sí, okay. 2014, 94 millones. 2015, 77.7 millones. 2016, 109.6 millones. 2017, 106.2 millones. 2018, 139 millones. 2019, 53.4 millones. 2020, 79.5 millones. 2021, 139 millones. 2022, 103.2 millones. Y de lo que llevamos de este año, 89.5 millones. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Entiendo que el promedio puede estar arriba un poco de los 100 millones. Y mi siguiente pregunta sobre ese tema en particular es, ¿cuál es la razón por la cual no se han hecho esos pagos? ¿Existe una razón por la cual se le debe más de 700 millones? Presidente, si le puede ceder la palabra. Tiene la palabra Cristín Yerbot. En cuanto a su pregunta, realmente la Dirección General de Ingresos es un cuerpo técnico. El presupuesto de nosotros tiene que ser dirigido ya sea por instrucciones del Departamento de Cobranzas, que el presupuesto es otorgado por DIPRENA, y realmente a nosotros se nos asigna una partida de la cual en el año nosotros no
no podemos controlarla. Eso no, la Dirección General de Ingresos no toma la decisión frente a ese tema monetario. Continúe, diputado. Gracias. En tal caso, se agregue a la propuesta de ley la posibilidad también de que incluyan dentro del interés preferencial viviendas de segunda. ¿Tienen ustedes algún tipo de proyección de cuánto pudiese incrementarse o reducirse o mantenerse igual ese gasto que desembolsamos anualmente por interés preferencial o alguna estimación? Para responder. A mi concepto muy personal, siendo que la Dirección General de Ingresos como cuerpo técnico, pues nuestras opiniones no son vinculantes. Es imposible calcular el alcance de un subsidio de vivienda de segunda, siendo que el avalúo de dicha propiedad va a ser probablemente el doble, dependiendo de lo que indique, depende de demasiadas circunstancias. Y las propiedades, seamos realistas, las propiedades tienen un valor a través de los años. No es lo mismo que el primer permiso de ocupación y después que se le haga un avalúo a la propiedad. No sé si respondo a su pregunta. Continúe, diputado. Gracias, licenciada. Esta pregunta es más para el MIBI que para usted, pero no sé si el ministro, no sé si usted logró también conseguir la cifra de por lo menos los últimos 5 o 10 años o el promedio en los últimos años de cuántas viviendas de interés preferencial se han vendido. Esa cifra la última vez quedó pendiente también en compartir. No sé si en esta ocasión las tendrá. Para responder. El ministro. Para responder el ministro. Diputado, es que estoy tratando de ser preciso, pero yo le mencioné en la última intervención que anualmente la cifra estaba alrededor de 100 millones, que se lo acaba de confirmar el MEF. Pero dentro de esos 100 millones podemos tener entonces viviendas de diferentes rangos, pero el 82% corresponde a viviendas que están dentro del interés preferencial. Es que yo le comenté que el nicho está entre 60 y 90. Entre 60 y 90, 90 100, un poquito, por ahí cerca. Entonces, en ese rango, la mayor parte del beneficio del interés preferencial está en ese nicho. Y son 100 millones aproximadamente al año, 80 y pico, 90 y pico, 106. Así que yo lo redondaría 100. Continúe, honorable diputado. Gracias, presidente. Otra pregunta, ministro, y yo soy de la ciudad capital, pero seguramente aquí hay diputados de otras partes del país que pueden tener esta duda. Y si nos puede explicar un poco sobre hasta dónde se extiende este beneficio de interés preferencial. ¿Hay algún tipo de diferencia? Yo ubiqué una, pero si la puede explicar para los colegas diputados, de viviendas en la ciudad capital versus el resto del país. Si hay algún tipo de diferencia en cuanto a los beneficios y cuál es y la justificación de la misma. Para responder el ministro. Mire, los beneficios son iguales en todo el país. Nosotros estamos recibiendo proyectos de Chiriquí y de Panamá Oeste, Colón, de donde sea, con el mismo beneficio o atendiendo la misma estrategia. Claro que lo que sí va a pasar, y yo se lo puedo también comentar en este momento, diputado, es que si buscamos una casa en Volcán,
los precios van a ser diferentes. Y si la encontramos en San Miguelito o en la ciudad capital, pues varían también. Lo que yo veo que están haciendo los promotores es que viviendas, por ejemplo, en el sector cercano a Bambito, lo que hacen es que la vivienda la desarrollan en un poquito menos metraje que el resto de la ciudad o el resto del país, para poder ir compensando los costos. Pero es el mismo tratamiento para... Continúa, honorable. Gracias, presidente. Lo que pasa, ministro, es que en la propuesta que yo tengo en mano, en el artículo 2, numeral 4, dice lo siguiente: 1.5% de los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical por un periodo de 5 años no renovables, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor de 150.000 balboas y no exceda de 180.000 balboas, únicamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Presidente, por favor. Para responder al ministro. Sí, gracias, diputado. El artículo al que usted se refiere habla de viviendas verticales, habla de viviendas, edificios, apartamentos, pero el beneficio puede aplicarse tanto a viviendas unifamiliares como a viviendas, como a edificaciones plurifamiliares, pero en el caso de los edificios hace énfasis en las áreas donde sabemos que puede estar necesitándose o que se puede estar construyendo ese tipo de soluciones habitacionales. Fíjese lo que estamos tratando de evitar. Por ejemplo, es que un apartamento de playa sea incluido dentro de ese beneficio. Y por eso tiene que ser la primera vivienda. El apartamento probablemente sea la segunda vivienda. Continúa, honorable. Una pregunta adicional, ministro. Ya que estamos en el tema de la localización, ¿tiene usted algún tipo de estadística que nos pueda compartir sobre la mayoría de estas viviendas, en qué parte del país se están vendiendo, en qué provincias, qué distritos o corregimientos? ¿Dónde se está dando más este desarrollo? Para responder al ministro. La provincia de Panamá y Panamá Oeste son las que están liderizando, pero la provincia de Chiriquí llegó un momento en que estaba haciendo uso en mayor medida del beneficio de los intereses preferenciales, y después Veraguas. Pero le puedo decir que categóricamente se está moviendo mucho más Panamá y Panamá Oeste. Continúa, honorable. Presidente, para que por favor se lea por secretaría una propuesta que reposa. Por favor, secretaría, léase la propuesta. Los honorables diputados Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva y otros proponen que se modifique el artículo 6 del proyecto de ley 1039 así. Artículo 6. El artículo 5 de la ley 94/2019 queda así. Artículo 5. Transitorio. Los préstamos hipotecarios preferenciales que se otorguen desde el momento de la promulgación de la presente ley hasta el 31 de diciembre del año 2025 se acogerán a los beneficios de la Ley 3 de 1985, salvo las excepciones establecidas en el artículo 5A de la Ley 3 de 1985. Para efectos del artículo 5 de la Ley 3 de 1985, este beneficio será aplicable de la siguiente forma. 1. En el caso de los numerales 1 y 2, para viviendas que cuenten con permiso de ocupación desde el 1 de enero de 2017 hasta el 1 de agosto de 2025. 2. En los casos de los numerales 3 y 4, para viviendas plurifamiliares verticales que cuenten con permisos de ocupación expedidos desde enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2024. 3. En el caso de viviendas que no sean de primera compra, no habrá limitante. Los honorables diputados Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva y otros proponen que se modifique el artículo 1 del proyecto de ley 1039 así. Artículo 1. Se adiciona el literal G
y se modifica el literal B del artículo 2 de la Ley 3 de 1985 así. Artículo 2. Son elementos esenciales y requisitos únicos de los préstamos hipotecarios preferenciales los siguientes, a saber, B, que la referida residencia sea nueva o usada, que el beneficiario sea panameño o extranjero con residencia permanente. Fin de la lectura de las dos propuestas, señor presidente. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Una pregunta para la DGI antes de proceder a explicar la propuesta que reposa en mesa. También existe en Secretaría una propuesta que modifica el artículo 5 de este proyecto de ley. Y yo quisiera saber, esa fue presentada por uno de los colegas diputados, quisiera saber, y es la que extiende la vigencia de la ocupación desde el 2017 a 2025, si tienen la estimación de eso cuánto puede representar en gastos. Es el artículo 5, que habla sobre los préstamos preferenciales que se otorguen desde el momento de la promulgación de la presente ley hasta el 31 de diciembre del 2025, se acogerán a los beneficios de la Ley 3 de 1985, salvo las excepciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 3 del 85. Para efectos del artículo 5 de la Ley 3 del 85, estos beneficios serán aplicables de la siguiente forma, y menciona ahí, y ahí la modificación, en el caso de los numerales 1 y 2 para viviendas que cuenten con permiso de ocupación desde el 1 de enero del 2017 al 1 de agosto del 2025. Ahí se ha hecho una modificación en cuanto al rango de aplicación del interés preferencial para las viviendas. No sé si el MEF DGI tiene presente o han hecho algún estudio sobre cuánto eso puede representar. Presidente. Un receso. En medio del debate de este proyecto de ley 1039, que modifica y adiciona artículos a la Ley 3 de 1985 que establece un régimen de intereses. Tiene la palabra Seguimos. Cristi Yerma del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias, señor presidente. Con referencia a su pregunta, en la Dirección General de Ingresos, como cuerpo técnico, en mi nombre, Cristín Yerbo Porras, como jefa de incentivos tributarios, no mantenemos esa data. Gracias, señor presidente. Continúe, honorable. Gracias, presidente. No, yo creo que queda claro y es una lástima que el MEF no haya enviado a un funcionario que haya podido realizar aquí o desde su oficina los estudios pertinentes sobre las proyecciones de cuánto esto puede representar para el Estado. Sin duda alguna estamos trabajando aquí los colegas diputados con poca data, con poco sustento, con pocas proyecciones y no es un tema del MIBI ni de usted, licenciada. Creo que es más que nada el MEF que debió haber estado presente en esta discusión para poder hablar y responder a las propuestas que nosotros hemos presentado, pero también otros colegas diputados también han presentado y que implican sin duda alguna probablemente un costo para el Estado, ¿no? Nosotros hemos presentado una propuesta de ley que ya se ha discutido acá que tiene que ver, y para dar un poquito de docencia a los que nos sintonizan, que las viviendas que se le aplique el interés preferencial no solamente sean para viviendas nuevas. Hoy solamente se puede comprar una casa aprovechando el interés preferencial si es una vivienda nueva, recién construida, que no ha sido ocupada. Lo que nosotros estamos proponiendo, algunos colegas diputados, es que no solamente aplique para viviendas nuevas, sino también para viviendas de segunda. Es decir, una persona que quiere vender un apartamento que ha ocupado, que tiene 5, 10, 15, 20 o hasta más años, pueda venderlo y la persona que lo compra pueda aprovechar del interés preferencial. ¿Por qué creemos que eso es bondadoso? Varias razones. Primero, ya lo dijo el ministro, la gran mayoría de los proyectos nuevos que hoy se están dando con interés preferencial están localizados en Panamá Oeste y en Panamá Este. Y sabemos que en estos lugares, particularmente en las mañanas, en las tardes y hoy casi que a cualquier momento, es un tráfico insoportable. Personas que pasan 5, 6, 4, 3 horas diarias en el tráfico para poder ir a trabajar aquí en la ciudad y regresar a sus comunidades. Y es que muchas de las casas, nuevamente, de las personas que pueden y quieren un interés preferencial están localizadas en estas áreas. Al nosotros ampliar el interés preferencial a viviendas de segunda, muchas de las cuales, por supuesto, en la ciudad de Panamá,
muchas personas entonces, en vez de comprar en Panamá Oeste o en Panamá Este o en otras partes afuera de la ciudad, van a poder comprar sus casas de segunda acá, en la ciudad capital. Y así evitar tanto tráfico día tras día y poder tener una mejor calidad de vida. Ahora una persona va a poder comprar una casa en Vía Argentina, en Betania, en Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, en Don Bosco, en otras partes de la ciudad y va a poder aprovechar más su vida al tener que estar menos en tráfico. Eso es un beneficio importante. Cómo esto va a ayudar a que las personas ahora puedan vivir en la ciudad capital. Segundo, es que va a haber más competencia, porque hoy las personas hoy solamente, como mencioné, se venden las casas nuevas utilizando el interés preferencial y las personas que quieren vender su casa usada no pueden competir con igualdad de condiciones con los proyectos nuevos, porque las personas naturalmente van a querer ese beneficio y van a optar por ir a comprar una casa nueva. Pero al ampliar el interés preferencial a casas utilizadas también, casas de segunda mano, va a haber entonces mayor competencia, lo cual puede reducir inclusive el precio y también va a haber más opciones de casas, de apartamentos, para lo que importa al final del día. Y eso creo que es lo importante rescatar, colegas diputados y ciudadanos que nos sintonizan. Este proyecto y la intención del mismo, yo creo que el ministro lo ha dicho y lo ha reforzado varios diputados, debe tener como propósito beneficiar al panameño que quiere comprar su primera casa. Luego de eso podemos hablar de si se benefician las promotoras, las constructoras, los que van a trabajar en estos proyectos o inclusive los bancos, pero lo más importante, y es por lo cual este proyecto viene del MIBI, no viene del Mitradel, no estamos hablando de generación de empleo, aunque hay por supuesto que un impacto directo e indirecto, pero es sobre todo para que ese panameño pueda comprar casas de manera accesible. Y nosotros consideramos que al ampliar el interés preferencial y dárselo a viviendas de segunda, va a haber más opción, más competencia y se beneficia no solamente ese panameño que quiere comprar una casa a un buen precio, sino también el panameño que quiere vender su casa porque se quiere mudar, porque quiere una casa más pequeña, porque se quiere ir a vivir al interior, ahora va a poder vender esa vivienda con interés preferencial. Y también se beneficia al Estado al probablemente, y ahí es donde hace lástima que no esté el Ministerio de Economía acá, ahorrar algo de recursos en tener que hacer grandes obras de infraestructura hacia Panamá Este o Panamá Oeste, porque naturalmente el desarrollo de la población no se va a mover a estos extremos, sino que va a comenzar a centralizarse en la ciudad de Panamá. Así que yo creo que es una propuesta positiva, enfocada en beneficiar al ciudadano, al que quiere una nueva casa. Me queda un sinsabor enorme que no esté el Ministerio de Economía y Finanzas acá y no solamente no pueda hablarnos de esta propuesta, sino de otras propuestas presentadas por otros diputados que puede representar diferentes costos. Así que yo con eso, honorables colegas diputados, culmino. Sé que hay otras propuestas presentadas, no solo la que mencioné, que algunas que se han hecho desde primer debate para ampliar los términos, los porcentajes y la vigencia del interés de las casas que aplican para el interés preferencial, que pueden implicar un costo adicional. Y yo reitero, lo más saludable sería tener esta conversación y esta discusión con el mes presente, porque si no vamos a estar acá haciendo cálculos con poco sustento. Y creo que hay que tomar una decisión responsable porque no estamos hablando de cualquier cifra, son alrededor de 100 millones o más que se desembolsa anualmente. Pero yo creo que al poder haber más competencia, tanto de las viviendas usadas como las nuevas, los precios eventualmente pueden ir reduciéndose y el panameño va a poder optar por mejores casas y también por mejores precios. Gracias, presidente.